Hola a todos y a todas, bienvenidas a una entrevista más con gente chingona. Hoy estoy súper emocionada de la entrevista que tenemos porque es alguien con quien tenía muchas ganas de platicar hace mucho tiempo. Entonces, porque vamos a platicar de muchas cosas de la ciudad y de verdad estoy muy emocionada. Entonces, muchas gracias, Andrés, por aceptar estar en entrevistas con gente chingona. Yo te sigo hace años, yo creo que hace una década aproximadamente. Y pues nada, gracias. Justo quiero que nos empieces contando quién eres, qué estudiaste y por qué te metiste a temas de ciudad. Pues bueno, hace una década es verdad, o sea, porque mucha de la gente que creo que hemos conocido ya todos en nuestra vida adulta tiene que ver con Twitter y demás. Y más o menos hace como 11 años, 12 años empecé a usar Twitter. De hecho, en la pandemia de H1N1, ¿no? Fue cuando como que descubrí esa cosa que podía saber lo que decía la gente, como que era una ventanita a lo que decía la gente y yo decía, bueno, pero se están todos muriendo en la calle, ¿qué está pasando? Porque en ese momento yo justo no estaba en México, estaba estudiando. Entonces, pues estudié la licenciatura en ciencia política y pues siempre lo pensé como estudiar ciencia política era una cosa obvia, supongo, después de los 90s y la democratización, pensando en que en algún día sería funcionario público, ¿no? O algo parecido. Sí era como una cosa que, no sé, siempre lo pensé así en mi vida postadolescente. Y después de estudiar ciencia política, pues el país estaba cambiando en el sentido de que justo cuando cumplí 18 años fue cuando ganó Fox y el gobierno de Andrés Manuel en la ciudad. Y en 2003, 2004, como que dije, bueno, si en este país ya hay algo como competencia democrática, pues qué buena onda y qué bien ir a participar y por eso decidí trabajar en la formación de un partido político en aquel momento, que fue Alternativa Socialdemócrata. Esa experiencia resultó al final bastante amarga, en el sentido de que, pues creo que digo, hubo muchas lecciones, pero fue uno de esos como fracasos alegres, ¿no? O sea, digo fracaso alegre porque fue un fracaso en donde mucha gente que después he visto a lo largo de la vida hacer sus carreras y todo, pues fue formativo. Y fue formativo también de un momento histórico del país, ¿no? Que era justo cuando empezaba a haber una competencia democrática mucho más viva y eso pues seguía arrastrando pues muchas cosas del pasado. Y ¿Tú cuántos años tenías? Estaba súper chavito, ¿no? Tenías como 20 sí, y qué. o sea, en la elección de 2006, que fue cuando yo estaba como coordinador de discurso de la campaña Patricia Mercado, tenía 24. Entonces también era una oportunidad pues muy, muy grande, ¿no? Como que no era difícil de creer que a los 24 años estaba acabando la carrera, estaba participando en una campaña presidencial y pues la candidata salía en la tele, ¿no? Era como impresionante, ¿no? Pero la experiencia, por desgracia, en términos de la construcción del partido político fue amarga. Terminó en una golpiza por unos porros a algunos de los que habíamos sido fundadores del partido, incluyendo a Patricia, por supuesto. Y después de eso, como que me fue cambiando mi idea de la política, mi impresión de la política. La primera cosa, y eso tiene que ver, o sea, nada más lo cuento porque tiene que ver con cómo llegué a temas de ciudad, es que me pareció un poco absurdo. O sea, yo estaba en el Comité Ejecutivo Nacional de Alternativa y me pareció un poco absurdo que ahí estábamos en una oficina en la colonia San Angelín o algo así, decidiendo las candidaturas a regidor en municipios de Durango. Yo decía, pero esto, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Yo evidentemente no tengo idea cuáles son las condiciones de ese municipio en Durango, qué se requiere, qué no. Es imposible tener en la cabeza siquiera imaginar quiénes son las personas correctas para ese tipo de puestos y tal, ¿no? Y las discusiones se volvían como muy abstractas y pues no tenían nada que ver con la vida cotidiana de las personas, sino que era en el fondo la disputa por espacios dentro de la organización de un partido que era un cascarón generado por las reglas electorales que tenemos. Esa es la verdad, ¿no? Los partidos chiquitos suelen ser cascarones que existen para cumplir las reglas electorales, no porque representen cosas que hacen que se construya una organización.
o lo hacen de forma muy limitada. Puede ser que en algún lugar, y en el caso de Alternativa, en la Ciudad de México probablemente representaba mucho más que en Durango, ¿no? Pero pues la ley electoral obliga a que el cascarón llegue hasta Durango. Y entonces, pues eso fue una como primera cosa que decía esto, o sea, ¿qué estamos aquí disputando, no? Y los conflictos políticos tenían que ver con candidaturas a regidor en Durango o Sinaloa, o, en fin, lugares que me parecían muy lejanos y muy abstractos, estando la mayor parte del tiempo disputándolos en una oficina en la Ciudad de México. Y entonces fue poco después de eso que decidí que ya no quería. Yo originalmente había pensado volver a estudiar ciencia política, hacer una maestría o algo así, y decidí ya no estudiar ciencia política porque ya me parecía como que pues, era abstracto y era como discusiones de cómo se distribuye el poder, pero no sobre cómo suceden las cosas. Y entonces decidí estudiar planeación urbana. Y eso fue pues como 2007. ¿Ya te movías en bici? ¿Desde cuándo te mueves en bici? Sí, de hecho en 2004 empecé a andar en bici porque la oficina de Alternativa estaba en Mariano Escobedo y yo vivía en la colonia Juárez. Y andaba yo en pánico en la bici sobre la banqueta de Reforma, o sea, pues era 2003, 2004. Y era muy absurdo porque yo todavía iba a la universidad que está en Santa Fe. A veces iba en coche y regresaba y era imposible estacionarme, entonces iba a mi casa y regresaba y en realidad de repente dije, o sea, mi casa está como a 15 minutos caminando, ¿por qué estoy moviéndome en coche? Y entonces empecé a usar la bici y también por el ejemplo de un compañero que la verdad estaba en el partido, ahorita no me acuerdo bien su nombre, que él sí era ciclista urbano de hacía tiempo y viajaba por todo, ya me parecía absurdo, decía, estás loco, ¿cómo vas a andar por toda la ciudad así en bici? ¿No? Esto igual 2003, 2004 y él era su único medio de transporte. Y como que un día dije, bueno, pues yo también. Y entonces, pues digo, iba por la banqueta, se me ponchaba muy seguido la llanta ahí en Reforma porque la banqueta es muy grandota, ¿no? Y me daba flojera bajarme de la bici, entonces a veces le daba los banquetazos, se me ponchaba ahí la llanta y así empecé a andar en bici. Después las oficinas alternativas se mudaron a la colonia San Angelín y de vez en cuando me iba en bicicleta, pero con mucho miedo, me subí y me bajaba de la banqueta, o sea, sin saber lo que hacía, excepto que me estaba moviendo. Sí, desde antes como que yo tenía la idea de que la vida en bicicleta era una vida mejor, o sea, que en las ciudades donde podías andar en bicicleta era mejor la vida, ¿no? O sea, como que tenía, sí, un prejuicio y como que decía, bueno, pues voy a llevarlo, que tenga consecuencias ese prejuicio positivo, supongo, que lo mismo me pasaba con el transporte público, era así como una buena vida es en la que puedes ir en transporte público de forma relativamente cómoda y rápida a tu lugar de estudio o trabajo. Entonces siempre hacía el esfuerzo por moverme en transporte público y después en bicicleta, aunque pues el coche fue parte de mi vida toda mi niñez y adolescencia como muchas personas. Y ya cuando fui a estudiar el posgrado en Estados Unidos, ahí sí, ya siempre, a partir de ahí ya siempre empecé a andar en bicicleta. Llegué, compré una bicicleta y fue mi principal medio de transporte los 2 años que estuve allá. Y aunque estudié planeación urbana, no estudié tanto desde la perspectiva de diseño o de ingeniería, digamos, lo estudié más como una suerte de sociología urbana, ¿no? De cómo es la vida en las ciudades. Y por eso terminé escribiendo mi tesis sobre la pensión universal para adultos mayores de la Ciudad de México. Y eso también me hizo replantearme la opinión que tenía sobre el gobierno de Andrés Manuel en la ciudad, ¿no? O sea, esto es como 2008. Yo todavía en 2004, 2005, pues digo, también políticamente no tenía mucha idea. Pero pues había leído los periódicos que decían, es escandaloso, una pensión universal, eso no se puede, van a destruir el país, es comunismo. Y yo así como, no, la deuda y tal. Y ya después como que para la tesis como que releí todo, veías el programa y decías, bueno, esto en realidad es una obviedad que era una buena idea. Están locos los que decían que era una mala idea, ¿no? O sea, que era propaganda, cómo lo criticaban, era propaganda política, no había una evaluación, ni siquiera una discusión seria sobre los instrumentos y las consecuencias. Y de hecho, para la tesis entrevisté al que había sido presidente del PAN, Luege, y le dije, oye, pero el hecho de que sea universal y que incluso los adultos mayores, no sé, de la Benito Juárez, que normalmente votan por el PAN, no se les puede quitar, voten por el PAN o no hace que no sea clientelar. Sí, bueno, ese es un buen punto. Eso me lo dijo en 2008, ¿no? Después de que se echó 6 años diciendo que era la cosa más horrorosa del mundo. Entonces, entonces un poco de ahí empezó a cambiar mi perspectiva política también. Y pues eso, y después regresé a la Ciudad de México y ya
sí pensando pues todo el tiempo en la ciudad. O sea, ya lo que traía en la cabeza era la vida en la ciudad, ¿no? Y la ciudad, Oye, y la verdad es que creo que Patricia, o sea, Patricia para mí como mujer, o sea, sí es un referente y yo recuerdo de niña verla, justo como dices tú, en la televisión nacional. Patricia, supongo, por tu edad, te enseñó un montón de cosas, ¿cierto? Sí, no, pues muchísimo. Digo, cualquier cosa de política, yo puedo decir que pues fue mi experiencia política como formativa, ¿no? O sea, y lo fue de muchas formas. También fue como una introducción al feminismo, porque yo tenía una idea igual como muy abstracta, ¿no? Era pues lo que he leído y estoy de acuerdo porque es correcto estar de acuerdo con ciertas cosas, o bueno, había crecido en un ambiente donde era lo correcto, pero es bien distinto cuando lo vives pues, con la gente que lo lleva peleando mucho tiempo y te lo explican de una forma muy distinta. O sea, ya no nada más son ideas abstractas de lo correcto, sino ya es pues, la vida cotidiana de las personas y por qué han dado la batalla todos los años que la han dado. Entonces, en eso, mucha formación y también en la parte como de la tolerancia y entender siempre el punto de vista del otro. O sea, uno no puede hacer política sin entender el punto de vista el punto de vista del otro. Porque entonces no entiendes por qué suceden las cosas, entonces no te puedes poner de acuerdo. Y si en la política no te puedes poner de acuerdo, pues probablemente no estás haciendo política, ¿no? Entonces, como que el esfuerzo permanente de que hoy es algo que te suena absolutamente contrario a lo que piensas, dices, bueno, pues lo voy a volver a escuchar y que me lo expliquen otra vez y que me lo expliquen de otra forma y entonces ya le voy agarrando y entonces ya dices, bueno, pues concedo esto y tú solito en tus ideas, pues vas aceptando que hay otros puntos de vista, ¿no? Eso sí es difícil o siento que era particularmente difícil cuando era pues más joven. Yo creo que sigue siendo, pero... Oye, y entonces regresas de la maestría y entonces surge a ciudad, ¿estoy mal? Tú estabas en la ciudad, ¿cierto? Sí, me empiezo a vincular, digo, como igual Twitter ayuda mucho, y empezamos a ponernos en contacto personas que nos interesan estos temas, ¿no? Yo me acuerdo, yo no conocía a muchos activistas ni gente que se dedicara a cosas de la ciudad antes de regresar de la maestría, sino que fue, todavía estando allá, había blogs, entonces por los blogs te ibas enterando, por ejemplo, Salvador Medina lo conocí por su blog, y él entraba a mi blog y tal, y era como, yo ni sabía su nombre, ¿no? O sea, no lo conocía por su apodo durante mucho tiempo. Y también me acuerdo de una vez que, por ejemplo, cuando vi que empecé a entrar en contacto con personas que eran activistas de la bicicleta y así, fue porque escribí una cosa así como reto a Marcelo Ebrard para irse en bicicleta desde Chapultepec hasta San Ángel sobre revolución, ¿no? Una cosa así. Y pues así me fui vinculando y también el tema de la infraestructura que se estaba construyendo en esa época. En fin, como que fue juntando gente que ya de distintas formas pues tratamos de participar como en hacer ciudad. Oye, y la verdad es que se me hace súper interesante que digas que siempre tuviste en la cabeza que querías ser funcionario público, ¿no? Dar este trabajo al servicio público. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre entre el Andrés de antes de ser funcionario y el Andrés de hoy que es funcionario? ¿Qué es lo que más has aprendido? Que estoy segura que son muchísimas cosas. Creo que la parte, digo, que me queda más clara y siendo justo, bueno, después pasó el tiempo, efectivamente andaba yo por las calles gritando muchas cosas de alguna forma o por Twitter, pero cuando me empezó a caer el 20 de que las cosas eran más complicadas de lo que a veces parecen, sobre todo cuando estás fuera del gobierno frente a cuando estás dentro del gobierno, yo te diría, es en 2015. Como que en 2015 de repente sí, yo sentía la estridencia de las cosas de la ciudad y todo. Aquí hay algo que falta, pues falta información para entender qué está pasando. Y con esa falta de información, pues empiezas a tener nada más pedacería y la pedacería pues se puede volver muy irritante porque nada más tienes un cachito de la película. En parte no sé si es porque ya para 2015 estaba yo estudiando sociología y como que igual es la obligación de estar viendo la perspectiva de otros. Pero como decías, bueno, pues las cosas son más complicadas de lo que parecen. Y eso ya siendo funcionario público, pues ya lo empiezas a vivir en carne propia, ¿no? O sea, la intervención de la autoridad en
en el ámbito público siempre es muy compleja, siempre genera muchísimas resistencias, siempre tiene afectados y beneficiados. Y creo, o sea, sí. corrígeme si estoy mal, sobre todo porque pues yo también me considero activista y que a veces uno cuando está afuera y nunca ha estado adentro, desconoce por completo el entramado de la burocracia que es súper complicado y que tiene muchas veces que ver con temas de transparencia, de que no se roben el dinero, de que se hagan bien las cosas. O sea, no es solamente por hacerlo burocrático, muchas veces también tiene que ver con hacerlo un proceso limpio, pero justo que hacia afuera se ve como son lentos, no me hacen caso, las cosas no funcionan, no están trabajando, ¿no? Sí. Y que son cosas que desde afuera no se ven. Sí, la parte burocrática es muy pesada, pero yo te diría, eso al fin y al cabo creo que tiene como que solución. O sea, como que pues es talachear y irlo arreglando para que sea más fácil y todo. Yo te diría que al final lo más difícil es ir aceptando que con todo y que el gobierno es el gobierno, pues el gobierno tiene que servir a todos, o por lo menos de distintas maneras tiene que servir a todos. Y que eso genera, y es normal en todo el mundo, cierta resistencia, porque pues allá afuera cada individuo está pensando más en sí mismo, ¿no? Y esa es la parte más difícil, como decir, oye, pero es que hay que considerar estos otros, y hay que considerar que el orden de prioridades de las cosas es lo que es muy complejo, ¿no? Es cómo priorizas, pues hay una decisión ideológica y política fuerte que tienes que usar para decidir cómo priorizas y que tiene que ver con las elecciones y los compromisos que se hacen en las elecciones. Y eso a veces es muy difícil de comprender desde afuera, porque pues todo afectado por la acción pública cree que su afectación es la prioridad, ¿no? Y entonces, y esa es la parte donde creo que es muy importante verlo políticamente, o sea, porque te digo, desde muy chico yo pensaba que iba a ser funcionario público, pero sí lo veía de una forma también como mucho más plana, en el sentido de que pues hay una definición de cuál es el trabajo de la autoridad y la autoridad tiene que actuar conforme al trabajo está definido. Sin embargo, ya a la hora de la hora, pues esa definición es una definición que sucede en un proceso electoral en parte sucede por las reglas que ya tiene el gobierno, en parte sucede por los funcionarios existentes y las capacidades que vas creando, etcétera. Y entonces eso sí creo que es lo que es de enorme complejidad, ¿no? Y entonces al final, pues los recursos humanos, de tiempo y materiales, pues se van acomodando a prioridades que, insisto, afectan y benefician a distintas personas y pues siempre hay alguien que se siente o afectado o beneficiado. Y que además, sí, o sea, justo lo que dices, y o sea, lo digo un poco, pues sí, eso nos pasa en el activismo que está afuera, como a veces crees que justo las bicis son lo más importante o los peatones son lo más importante y pues no, o sea, no siempre, ¿no? Sí creo que es importante decir que hay una masa crítica interesante e importante que tiene más de 20 años formándose en la Ciudad de México y que ha sido fundamental para transformar la ciudad, pero que justo la ciudad pues no solamente se gobierna para un grupo, ¿no? Se gobierna para todos y todas. ¿Qué fue lo que te convenció de entrar a esta administración? La verdad, entonces, digo, un poco igual regresando atrás, como decía yo, desde que hice la tesis de maestría, como que empecé a reconsiderar lo que había significado el gobierno de la ciudad de 2000 a 2006 y a repensar esa historia. Después en 2000, bueno, yo regresé a México, trabajé mucho tiempo en la revista Nexos y en 2012 hice un perfil justamente sobre Andrés Manuel. Y ahí, pues otra vez tuve que entrevistar gente, leer, como que repensar y reescribir. Y cada vez, pues sí, me iba generando empatía, ¿no? De la forma de ver el país y las prioridades políticas, cómo se estaban estableciendo en un movimiento que llevaba construyéndose durante décadas y cómo esas prioridades después se reflejaban en consecuencias, como había sido la pensión universal para adultos mayores, que para algunos grupos parecía incomprensible, pero pues para la gran mayoría de la gente era pues casi que una obviedad, era pues esto es lo que tenía que pasar en este país, ¿no? Entonces también pues fue eso, o sea, como que mi acercamiento y mi empatía con el obradorismo, ¿no? De esa manera. Y ya en particular, cuando empecé a escuchar
a Claudia y oír y ver su gobierno en Tlalpan y después, ya durante la pre-campaña, que realmente la conocí, la campaña, pues ya muchas coincidencias en muchas cosas, ¿no? Y la seriedad con la que trabaja y con la que se compromete con resolver problemas. Eres secretario de movilidad de una de las ciudades, o sea, de una megaciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuáles son los retos más grandes que existen para la movilidad en la Ciudad de México? Sin duda es el transporte concesionado. O sea, ese es el reto más grande. Creo que es, digamos, la tuerca que pues es lo que mueve más gente en la ciudad. Es que esa es la verdad. A veces es lo que perdemos de vista. Yo me sorprendo a mí mismo perdiéndolo de vista de vez en cuando, ¿no? Pero pues la realidad me jala todo el tiempo a eso. Pero la mayoría de los viajes en la ciudad se hacen en transporte concesionado y la estructura de operación, y viéndolo en términos operativos, o sea, yo sé que mucha gente como que nada más lo ve en términos políticos o lo ve solamente en términos de la relación entre el transporte concesionado y las autoridades, pero en términos operativos eso es lo que es más difícil, porque es una operación de transporte que no ha cambiado mucho en los últimos 30 años, ¿no? Desde el colapso de Ruta 100, realmente el esquema de operación es muy parecido, excepto por Metrobús. Y ahí el contraste radical, ¿no? Entonces, si uno ve, y también creo que se pierde de vista, porque igual en la zona central de la ciudad sí ha habido bastantes cambios en términos incluso del transporte concesionado, no solo es Metrobús, también son los corredores de transporte. Pero si uno va a lo que normalmente llamamos la periferia de la ciudad, como es Xochimilco, Tláhuac, Gustavo Amadero, pues ahí el transporte sigue operando como a, no sé, mediados, finales de los 90s. Y insisto, la operación del transporte, la estructura de la operación, de que es hombre-camión, pero ¿qué quiere decir que sea hombre-camión? ¿Cómo se hacen las paradas? ¿Cómo se le cobra a la gente? ¿Quiénes son los checadores? ¿Cuánto tiempo tarda en salir cada unidad? ¿Con qué nivel de ocupación sale cada unidad? ¿Cuáles son las frecuencias? ¿Cuántas unidades ocupan qué espacio de la calle? Porque una cosa que, por ejemplo, se discute mucho es el espacio físico que ocupan las unidades justamente por su forma de operación. Si operaran distinto, probablemente ocuparían menos espacio, etcétera. Y tiene una afectación del espacio público, cómo la gente percibe el espacio público cuando se baja del transporte público. Tiene una implicación en términos de la percepción de seguridad e inseguridad, evidentemente. Todo eso pues, es afectado. Y también, o sea, en esas zonas, el transporte público es parte de la vida cotidiana de las personas porque pues, los que operan el transporte público viven ahí donde opera también, ¿no? Entonces, las afectaciones o las quejas o críticas al transporte público muchas veces son críticas a tus vecinos y a la gente que conoces, y eso lo hace muy distinto a la zona central, donde el transporte público, digamos que no tiene un arraigo territorial, mientras que en la periferia el arraigo del transporte público es territorial, justamente porque los proveedores del servicio viven donde se provee el servicio. Entonces, y eso creo que, insisto, ha cambiado poco. Nosotros, de diversas formas nos estamos concentrando justamente en el transporte en la periferia de la ciudad, en los lugares donde solo había habido ese tipo de transporte. Por eso hicimos la extensión de la línea 5, que originalmente no llegaba a Xochimilco, la hicimos hasta Xochimilco. Por eso la rehabilitación de las vías del tren ligero. Por eso el cablebús en Cuautepec, en la Gustavo Amadero, y en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa. Por eso el trolebús elevado en eje 8. ¿No? O sea, sí creo que está muy clara la visión, o sea, de la jefa de vamos a invertir en transporte. O sea, creo que se nota la diferencia, aunque haya quien crea que no o quien diga que no. Ahorita que estabas diciendo, o sea, sí creo que nos hacen falta activistas por el transporte público o personas exigiendo política pública de transporte público a nivel nacional. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees ahora que estás lidiando con un montón de gente que todo el tiempo trabaja en operación o que lleva muchos años trabajando en la operación del transporte público, crees que nos hacen falta más las ciencias sociales también en ese lado, como la sociología? Sí, creo que una parte, sin duda, es como entender el fenómeno social, pero también de ingeniería, porque yo te diría que probablemente el principal defecto histórico y en las instituciones de movilidad fue que se vio como un tema administrativo. O sea, como que la regulación del transporte es un tema de permisos y trámites, no un tema de operación del transporte.
si los permisos y trámites o lo que se dedica en permisos y trámites se hubiera dedicado a la operación de transporte, tal vez sería distinto. O sea, por ejemplo, el énfasis que nosotros ahora hemos puesto, y de hecho con la red emergente se nota más, en los checadores. O sea, los checadores son estos personajes que están normalmente donde es el cierre de circuito de una ruta, parados diciéndole al micro, órale, ya lánzate. Eso cambia completamente el servicio que se le da a las personas dependiendo de las decisiones que tome el checador. ¿Y qué motiva esas decisiones al checador? Muchas veces los checadores simplemente reciben 5 pesos por viaje del propio micro. O sea, el micro cuando se va le da 5 pesos al checador. Entonces, ¿cuáles son las reglas bajo las que opera el checador? Que es el que en realidad está definiendo la operación de un trayecto. Y eso en los trámites, permisos, pues es medio un papel invisible, ¿no? Incluso en los reglamentos y leyes normalmente el checador no aparece. Aparecen los conductores, aparecen los concesionarios, aparecen las organizaciones de las rutas, aparecen las autoridades, aparecen mucho los papeles y los documentos y la regulación, pero no aparecen los que al final están definiendo las frecuencias de paso y los niveles de ocupación de las unidades. ¿Qué es? O sea, ahorita que estabas hablando del programa emergente de movilidad, que me parece que es súper interesante, dado lo que pasó del metro, ¿no? Creo que podríamos hablar un poco de qué ha pasado. Lo hablaba yo hace 15 días con David Escalante, que es ingeniero en transporte también, de cómo en México tenemos una cultura muy deficiente en cuanto a mantenimiento. O sea, en general no nos gusta, como quizá el mantenimiento no se ve tanto. Los gobiernos históricamente no invierten en mantenimiento y un poco la misma directora del metro, Florencia Serranía, lo ha comentado, ¿no? Que se dejó en el abandono al metro por mucho tiempo. Entonces, un poco, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cómo está funcionando ese plan emergente de movilidad? ¿Qué ha sido lo más impresionante? Creo yo, para mí, pues un poco la resiliencia del sistema integrado, pero seguro tú tienes muchos más análisis que yo. Bueno, uno es, lo del mantenimiento es clave y creo que lo presentó muy bien la directora del metro en el sentido de que el mantenimiento durante esta administración no solo no se ha reducido, sino que ha crecido el gasto en mantenimiento y por tanto la reducción de fallas, el incremento de kilómetros de recorridos de los trenes antes de cualquier falla, etcétera. Pero cosas más de fondo, que no solo es, que tiene más que ver con la rehabilitación, pues es justamente, y vale la pena, a veces no son cosas, como dices, son visibles, ¿no? Pero por eso es clave lo del mantenimiento de las líneas del tren ligero, porque esas tenían tramos de más de 100 años, otros tramos de 40, pero también en el Metrobús. O sea, en la línea 2 de Metrobús básicamente se reconstruyó el carril, se puso otra vez el confinamiento, la señalización. En la línea 1, si ustedes ven el confinamiento, comparado a cómo estaba, que estaba muy destruido, está recuperado en las estaciones. O sea, el mantenimiento pues es en realidad como el reflejo del interés por los viajes cotidianos de las personas. Y por eso nos interesa el mantenimiento, porque incluso si tienes algo nuevo y se degrada muy rápido, la calidad del viaje empieza a notar esa degradación. Entonces, si vamos a enfocarnos en lo que le afecta a la gente cotidianamente, y pues el mantenimiento me parece que es clave. Y sí, uno tiene que tener la perspectiva de que le interese el viaje cotidiano. Si nada más te interesa el gran proyecto, pierdes por completo de vista la importancia del mantenimiento, ¿no? Sin embargo, hay cosas que sí, pues sobre todo cuando hay obsolescencia, son muchos años de servicio, etcétera. Lo que ya ha empezado a trabajar el metro, que tenía que ver con el suministro eléctrico, que ya iba avanzado el programa de buen tono justamente en la construcción de las galerías y los espacios para los nuevos transformadores. Y pues probablemente el proyecto más grande de modernización que ha tenido el Metro de la Ciudad de México, que es el proyecto de la línea 1, ¿no? Que incluye las vías, el pilotaje automático y los trenes. Y eso es un proyecto que para otros, como que dicen, es que lo importante es construir más líneas. Sí, pero también lo importante es mantener el nivel de servicio adecuado en las líneas principales que ya tienes y ya construiste y que en 50 años, pues simplemente por uso, han tenido un desgaste muy importante. Y por el paso del tiempo en términos de los sistemas. Entonces, por eso los dos proyectos, digamos, grandes de modernización del metro tienen que ver con el suministro eléctrico y con la línea 1 en particular, que aparte de la línea 1 tiene un efecto en toda la red porque es como la columna vertebral, porque tiene interconexiones
con otras 10 líneas del metro, la va a tener con la línea 12 cuando la línea 12 llegue a observatorio, y aparte tiene interconexiones con un montón de líneas de Metrobús, ¿no? Entonces afecta a toda la red el comportamiento de la línea 1. En cuanto a la red emergente, creo que hay dos cosas interesantes. Una es uno de los retos más grandes y la verdad ahí pues es el sector movilidad en la ciudad en este momento y también la insistencia de la jefa de gobierno en que funcione de forma integrada. Eso es de las cosas que por atrás, o sea, que sucede mucho por atrás, pero por delante a veces es difícil de que se vea. Pero creo que en esta ocasión pues se vio, ¿no? Porque en realidad RTP, Metrobús, transportes eléctricos y los corredores de transporte, pues los empezamos a operar y hacer justo los despachos de unidades, el cálculo de asientos disponibles y todo en conjunto para saber cuál es el número de asientos disponibles que podemos poner en servicio para sustituir viajes en el metro. Eso solo se puede hacer de forma integrada. Y adicional a ello, la incorporación de personal de tránsito para garantizar el flujo de los autobuses y los espacios de ascenso y descenso, que no estén ocupados, que no se genere conflicto, etc. Entonces, ese nivel de coordinación e integración es una cosa, pues que normalmente no sucedía. O sea, otras personas que llevan mucho tiempo en el sector movilidad, pues dicen, no, pues, o sea, que se comunicaran los directores de los organismos era hasta raro, ¿no? O sea, como no se hablaban. Ahora no solo son los directores de los organismos, que semanalmente nos reunimos todos, sino también los operadores en los organismos. O sea, las personas que tienen los trabajos operativos se conocen entre ellos, saben qué trabajos hacen, etcétera, ¿no? Es importantísimo que nosotros, ahorita en la red emergente, por ejemplo, de las líneas que están operando, conozcamos las frecuencias y niveles de ocupación de los trenes del metro, porque cuando hacen transferencia ocupan unidades de transporte público. Entonces, esa información de operación por vez primera está pues coordinada, ¿no? Y eso es una cosa que era difícil imaginar en el pasado, ¿no? Que se veía como algo muy, muy lejano. Es una cosa. Y la otra, que ahí vamos a ver los efectos, hay yo creo que personas que están descubriendo nuevos viajes, nuevos recorridos, porque justamente la movilidad, o sea, cómo nos movemos es realmente lo que hacemos pues todos los días, es nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, es constitutivo de nuestra vida cotidiana. Y eso genera hábitos y rutinas. Y los hábitos y rutinas tienen la virtud de que nos hacen pensar poco. Es decir, no tengo todos los días que decidir cuál es mi recorrido. A veces de repente ya llegué y ni siquiera supe por dónde, pero más o menos es el mismo lugar de siempre. Y eso hace que tal vez no hagamos el recorrido más eficiente o el mejor, o que ni siquiera busquemos nuevos recorridos que pueden ser más cómodos o más rápidos, sino que ya tenemos el establecido y como no me requiere volver a replantearme el recorrido, sobre todo cuando no hay mucha información, que sabemos que tampoco había ni siquiera un mapa integrado, entonces no había mucha información de dónde se hacían las transferencias entre modos de transporte y tal. Esta emergencia ha obligado a muchas personas a buscar nuevos recorridos y me da la impresión de que esos nuevos recorridos puede que se queden, yo diría, pegados, porque generan nuevos hábitos y nuevas rutinas que, insisto, los hábitos y rutinas son como pegajosos, ¿no? Los empiezas a repetir y repetir justamente porque ya que flojera volver a buscar otro camino, etcétera. Entonces, habrá cierto desplazamiento de viajes. Ahorita la línea 1 estuvo cerrada, ya está operando, pero muchos de los viajes transfirieron a la línea 9, que tiene un recorrido paralelo, y otros al trolebús que habilitamos hasta Pantitlán, que ese era un proyecto que ya estaba planeado y pues se aceleró, ¿no? La ejecución del plan por la situación. Y ahorita pues lo que vemos es que probablemente hay usuarios que van de Pantitlán a Chapultepec que ya siempre van a usar el trolebús en vez de volver a usar la línea 1 del metro. O hay usuarios que dicen, pues la línea 9 funciona tan bien como la 1 y si la veo más vacía o me queda mejor el horario se van a ir en la línea 9 y no en la 1. Entonces creo que esa es otra cosa que ya veremos, ¿no? Todavía esto pues, está en proceso y en evaluación, seguimos en el camino. Oye, ¿y sí tienen medido más o menos cuántos viajes han desahogado o generado? Sí, lo tenemos todo bastante medido porque pues ya se usa la tarjeta en RTP, en los trolebuses, en el Metrobús, etcétera. Entonces, incluso sabemos, por ejemplo, cuántos usuarios están usando el servicio del Metrobús, más o menos, que es una cosa nueva, pero que la verdad, ahí sí, desde el principio de la administración, lo habíamos discutido mucho, que saliera un recorrido de Indios Verdes en la línea 1 del Metrobús para incorporarse a la línea 3,
porque ese es el recorrido paralelo al del metro, y pues iba a haber, hay demanda, ¿no? De ese tipo de viajes, y discutíamos de, bueno, pero ¿cómo lo hacemos y tal? Y como que la emergencia nos obligó a implementarlo. Entonces tenemos los datos de en cada servicio, cuántos usuarios han ido absorbiendo, y ahora que se van abriendo las líneas del metro, como que vemos que ya se quedaron pegados en ese nuevo servicio, ¿no? Cuando tengamos ya completo, pues yo creo que valdrá la pena publicar como que un pequeño informe de qué fue pasando con los usuarios. Y también incluso tenemos la sospecha que hay usuarios que están prefieren usar los autobuses que el metro. Si puedes ir rápido en un autobús, probablemente es más cómodo que ir en subterráneo, ¿no? Es más agradable, o sea, vas viendo afuera, etcétera, si puedes ir rápido. ¿En dónde lo vemos? En los usuarios justo que viajan muy temprano, ¿no? Nosotros estábamos iniciando operaciones a las 5 de la mañana en los autobuses con el mismo horario del metro. Empezamos a ver que la gente llegaba desde las 4:45, y ya que abrió la línea 1, vimos que seguían llegando a las 4:45 para subirse a los autobuses. ¿Por qué? Porque un autobús en la Ciudad de México a las 4:45 de la mañana, la verdad, se mueve bastante rápido. Y te voy a decir una cosa que igual estaría bien interesante que preguntaran, pero yo, mujer, me siento mucho más segura. Uno, en superficie, porque hay más luz y hay menos puntos ciegos que en el metro. Y no sé, a mí Metrobús en general me produce otra sensación de seguridad. O sea, Metrobús en el caso específico, ¿no? Sí, y de hecho sabemos, eso sí, tenemos algunas encuestas y muchísimos comentarios de cómo la gente se siente más segura en RTP, porque ahí el contraste es con el concesionado, más que con el metro, ¿no? Entonces igual la gente está dispuesta a esperar más tiempo un autobús de RTP por la forma en la que opera. Justo por eso decía, es como bien importante esa cosa como abandonada, que es la operación de transporte en la calle. La diferencia en los usuarios, cómo perciben a RTP por su forma de operar versus el transporte concesionado tradicional, aunque tenga el autobús más nuevo, el transporte concesionado, si no opera como un servicio con frecuencias fijas, con el conductor que se comporta de cierta manera que no implica rebases, acelerones y que hay paradas fijas, la preferencia es muy clara. Sí. Entonces, ahorita operando en el servicio emergente muy temprano en la mañana con RTP, da la impresión de que hay personas que es un servicio que les gusta y dicen, bueno, si yo puedo llegar igual de rápido, no estoy diciendo que para los que recorren toda la línea, pero para los que estaban recorriendo 2 o 3 estaciones o 4 estaciones de la línea 1, pues entonces un autobús en el mismo recorrido se vuelve una alternativa tal vez cómoda, ¿no? Oye, pero de forma sencilla, o sea, a ver, yo sí entiendo todas estas cosas, pero a ver, ¿cómo le explicarías a la gente la diferencia entre RTP y transporte concesionado? Yo la sé, pero ¿cómo se le explicarías a la gente que la gente ve este canal no solamente por temas de ciudad? Bueno, entonces RTP es una empresa de la ciudad que provee servicio de autobuses. El objetivo de RTP primordialmente, aunque no exclusivamente, es atender las zonas de la periferia de la ciudad donde ni siquiera los micros daban servicio. Porque ¿qué pasa con el servicio de los micros? Como es un servicio concesionado y de cierta manera tiene que ser un negocio para el proveedor, entonces hay micros donde hay demanda o suficiente demanda para pagar el negocio. Pero hay zonas de la ciudad que son de muy baja demanda, sobre todo lo que llamamos las zonas altas, en donde ni siquiera los micros irían porque dirían, pues no me sale el negocio. Entonces RTP se constituyó a finales de los 90s, cuando básicamente solo había transporte concesionado después del colapso de Ruta 100 a principios de los 90s, se constituyó para dar servicio en esas zonas. Y lo que pasa es que tiene mucha aceptación, ya no solo en esa zona, sino que en realidad tiene un servicio que es amplio. ¿Por qué es más amplio? Porque tú puedes estar en una zona alta de la ciudad, pero el recorrido completo que quieres hacer, o sea, tu origen y tu destino es en la zona central. Entonces, pues RTP termina haciendo recorridos bastante largos, que también normalmente para el transporte concesionado los trayectos muy largos son difíciles de operar porque son más caros de operar y suelen tener como muchos cortes innecesarios que implican que la gente pague más, ¿no? Tiene que subirse y bajar. Entonces, RTP, ¿cuál es la virtud que le da la gente? Uno es que tiene recorridos largos desde la periferia de la ciudad, muchas veces a la zona central, o al menos a las estaciones principales del metro. Dos, es que los conductores no solo están capacitados, sino que están, digamos, son personas con un salario, con derechos laborales, etcétera. Entonces tienen estabilidad. Entonces la capacitación, a veces se cree que la capacitación solo es tomar cursos, pero en algo que requiere pericia, probablemente una parte fundamental de la capacitación es la experiencia misma. Entonces los años acumulados de experiencia al volante son bien importantes. Cuando el trabajo es estable,
los años y la pericia conduciendo un autobús se van acumulando y se vuelve mejor el que conduce. Y entonces, eso también quiere decir el hecho de que tengan salarios que el conductor no vive del pasaje, sino que vive de su salario. Entonces no se detiene donde cree que puede haber pasaje, que incluya a una persona levantando la mano a la mitad de la calle y dice, pues son 6 pesos más, sino que se detiene donde es la parada. Y como solo se detiene donde es la parada y tiene que cumplir, digamos, un tiempo de recorrido establecido por la programación, tampoco necesita ir rebasando, porque ese tiempo de recorrido establecido en la programación está establecido por el total de kilómetros que tiene que recorrer, por el tráfico promedio, etcétera. Entonces eso hace que literalmente, o sea, tú vas en un autobús de RTP y vas a sentir menos arrancones, que eso es una cosa muy común en el transporte concesionado, porque como no está definido el tiempo de recorrido en total, sino que más bien en el transporte concesionado como se ve es que tratas de maximizar el número de vueltas que das, porque entre más vueltas des, más pasaje recoges y más pasaje recoges, más dinero ganas. Ahora, muchos están haciendo lo mismo y por eso se carrerean, porque están compitiendo por el pasaje. RTP no está compitiendo por el pasaje. Entonces son autobuses más grandes, con conductores capacitados y con experiencia, con paradas fijas, con programas establecidos y con despachadores que dicen, ya salió una unidad hace tanto tiempo, a tal hora de demanda, entonces hay que tener tal nivel de ocupación, pues que ya salga la siguiente unidad, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace muy, muy, muy distinto. Hay empresas que ya empiezan a operar así, ¿no? Okay. Pero igual normalmente no tienen ese nivel de organización y de supervisión de los conductores y de los despachadores, pero bueno, eso es parte de lo que nos toca, ¿no? Fortalecer la supervisión justamente de esa operación. Oye, ya casi nos tenemos que ir, o sea, sobre todo tú, porque tú tienes otras reuniones, pero nada más para terminar, porque hay muchos, yo espero que próximamente podamos hablar de seguridad vial en el canal, pero justamente se dice que Fotocívicas no sirve y se dice nada más basado en como yo opino, yo pienso, yo siento, ¿no? ¿Fotocívicas sirve o no sirve? Sí sirve. Y creo que muchas veces cuando se dice así, no sirve porque yo opino, yo pienso y tal, es porque hay una visión, o sea, sí tiene que ver, ahí sí, la verdad, con una concepción sobre cómo reaccionan las personas y qué mueve a las personas. Y hay como, yo te diría, dos vertientes que argumentan que Fotocívicas, por definición, o sea, más allá de sus consecuencias, no sirven. Tú les puedes enseñar a ti, no me importa, no sirven. Y esos son quienes creen que las personas solo reaccionan a pagos y castigos económicos, lo cual es una visión muy, muy limitada del mundo. O sea, cualquiera que ponga atención en lo que es la vida cotidiana, sabemos que reaccionamos a la vergüenza, sabemos que reaccionamos al enojo, sabemos que, o sea, reaccionamos a muchísimas más cosas que solo el dinero, ¿no? Y lo segundo es también como una idea de mano dura en el transporte, que es, pues los voy a castigar hasta que les duela y les duela y les duela, y como cero tolerancia. Y eso creo que en todas las, o sea, todo aquel que reconoce que las ciudades son lugares muy complicados, también debe considerar que eso tiene consecuencias distributivas. Igual hay beneficiados y afectados. Las políticas de cero tolerancia suelen afectar a los que tienen menos medios de defensa de forma desproporcionada frente a los que tienen más medios de defensa. O le aplica reglas de cero tolerancia a gente que está en condiciones estructurales mucho más difíciles de superar que quien tiene muchos privilegios. Entonces, creo que esos dos discursos de como cero tolerancia y mano dura no consideran realmente, pues, de qué estamos hechos las personas. Esa es la verdad. Y Fotocívicas hace lo contrario. Dice, claro que hay castigos, pero los castigos tienen que ver con que, uno, creemos que las personas pueden mejorar y pueden mejorar con información, con capacitación, con educación. Y lo segundo es, una vez que un castigo se convierte en sanción y ya no en capacitación y demás, debe de ser entendido como que el daño que le hiciste a la sociedad debe ser retribuido de alguna otra forma a la sociedad, y por eso el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, ahí hay primero una diferencia como de concepción básica. Y eso tiene que ver con las sanciones. Pero después, sobre las consecuencias,
es muy importante que cuando se había diseñado o no diseñado el programa de fotomultas, como todo tenía que ver con castigar a la gente con dinero, pero también con generar dinero, pues entonces el objetivo del programa no era la seguridad vial. O sea, las cámaras no estaban donde había más incidentes viales, sino que estaban donde más dinero generaban. Y eso es bien distinto conceptualmente. ¿Qué pasa cuando después vemos las consecuencias de la relocalización de las cámaras? Es que aquellos lugares donde se pusieron las cámaras, pues sí hubo una reducción de hechos de tránsito, ¿no? Cuando las relocalizamos. ¿Por qué? Pues porque estaban basados en el número de incidentes en esos lugares. O sea, la intervención tenía que ver, o sea, el medidor final es la consecuencia esperada. Si la consecuencia esperada es el nivel de recaudo, pues entonces, ¿cómo vas a pensar que vas a tener consecuencias sobre la seguridad vial, ¿no? Ese es un poco. Sí creo que, y digamos, siendo justos, para muchas personas, en abstracto, que a veces no consideran muy bien qué quiere decir las sanciones, como que no se enteran, ¿no? A veces muchos estamos muy enterados de estos temas porque nos interesan, pero el ciudadano promedio como que nos dice, bueno, ya me cayó la sanción, no me importa si es monetaria o si son cursos o lo que sea. Y sí creo que probablemente hay efectos en la ciudad que tienen que ver simplemente con la noción de que haya sanciones o no. Y creo que una cosa que sucedió al principio de Fotocívicas es que, como fue controvertido que cambiáramos a Fotocívicas, mucha gente dijo, no, pues yo no quiero hacer trabajo comunitario. Entonces, que eso probablemente también tuvo un efecto un poco más general, aunque es difícil de precisarlo como en Fotocívicas, ¿no? Pero el que sí podemos precisar, que es el de la localización, ese sabemos que pues sí generó una reducción. Sí, que justo es importante eso, que cuando se calcule o se mida, digo, yo sé que ustedes lo hacen, pero un poco para que la gente sepa, no puedes calcular en toda la ciudad y en abstracto, sino que tienes que ubicarte en donde están colocadas las fotocívicas para ver si en esa zona sí disminuyó o no. Y justo ya nada más para cerrar, justo hablaba con Hugo Rodríguez de Twitter para Latinoamérica y me decía exactamente lo mismo que me estás diciendo tú, esta idea de que la gente puede aprender y puede cambiar, porque muchas veces la gente no sabe que está cometiendo una falta o que está infringiendo y entonces lo que me decía Hugo es lo que nosotros tenemos en nuestros datos es que la gente en su mayoría, si la sancionamos, la suspendemos unas horas de Twitter, ya no vuelve a reincidir en su mal comportamiento, ¿no? Y me parece que eso aplica para muchas cosas, como también para la seguridad vial, ¿no? Exactamente, completamente de acuerdo. Pues Andrés, muchísimas gracias. Y pues nada, seguiremos viendo tu trabajo. Espero más adelante poder volverte a entrevistar a 1 año o 2 años, ¿no? A ver cómo va todo. Claro que sí, Daniel. Muchas gracias por la invitación y con muchísimo gusto. Gracias y pues nos vemos a la próxima Nos vemos. en entrevistas con gente chingona. Gracias, bye.